Marsha Linehan define la dialéctica como la síntesis entre dos posturas opuestas y contradictorias. Pero, ¿cómo se aplica este enfoque en la psicoterapia? ¿A qué hace referencia la dialéctica? Mi nombre es Jaime Morgan, yo soy psicólogo de CBA Lima y en este video intentaré explicar la visión dialéctica en DBT. Bien, la terapia dialéctica conductual, como su propio nombre lo indica, se basa en una visión dialéctica del mundo. La palabra dialéctica es bien conocida en otras áreas de las ciencias naturales y sociales, pero en DBT tiene una aplicación especial. La historia cuenta que a inicios de los años 80, la creadora de DBT, Marsha Linehan, y su equipo de colaboradores comenzaron a desarrollar un programa terapéutico para pacientes borderline. Como bien sabemos, y lo hemos mencionado antes, en el campo de la psicoterapia hasta ese entonces no había evidencia de terapias que resultaran eficaces para esta población. Lo que existía como tratamiento era muy limitado y los resultados terapéuticos eran muy pobres. Esto motivó a Marsha y a su equipo a lanzarse a la misión de crear un tratamiento eficaz. Dado que el background de Linehan y su equipo era de tipo conductual, el primer objetivo fue comprobar si es que la terapia cognitivo-conductual era aplicable a esta población, es decir, a personas con diagnóstico de personalidad borderline. El proceso consistía en observar las sesiones de Linehan con sus pacientes. Ellos observarían y analizarían qué elementos de la terapia cognitivo-conductual de la intervención funcionaban con las pacientes y cuáles no. Al final de cada sesión, junto con Linehan, discutirían lo observado y analizarían los resultados. Inicialmente Linehan y su equipo notaron que cuando ella se enfocaba directamente en los cambios específicos que la paciente necesitaba hacer para mejorar su situación, la paciente solía irritarse demasiado o responder intensamente y de manera violenta muchas veces, sintiéndose ofendida e invalidada por Linehan. Quizás la premura en ayudar rápido a las pacientes en su desesperanza y en su angustia inicial hicieron que Linehan aborde directamente las soluciones y proponga cambios para hacer, descuidando otras necesidades no muy obvias de la paciente. En ese momento Linehan cambia de estrategia. Ella asume que quizás era necesario escuchar más a la paciente, darle palabras de consuelo, no proponer tan rápido el cambio para que no la interpreten como que estaba minimizando sus problemas o lo que ellas sentían. Fue entonces que, inspirada en las técnicas usadas por Rogers, el creador de la terapia centrada en el cliente, ella adoptó una postura terapéutica de aceptación, más de empatía, consuelo, escucha activa, para que las pacientes puedan sentirse comprendidas y así se disminuya su resistencia. Sin embargo, con esta nueva estrategia, Linehan notó que las pacientes en un momento dado también llegaban a sentirse invalidadas y frustradas porque sentían que Linehan como terapeuta parecía que realmente no les estaba ayudando, parecía que su situación no iba a cambiar. En ese nuevo contexto de escucha activa y consuelo, pero de no mucha resolución de problemas, parecía que no había esperanza para ellas. A medida que el estudio iba avanzando, los colaboradores de Linehan notaron que ella comenzaba a combinar estratégicamente la postura de aceptación y validación con la postura de cambio en una misma intervención. Era algo así como una especie de baile intuitivo según el momento y según el contexto. Es decir, Linehan tenía que intuir en qué momento era necesaria la escucha y la validación y en qué momento era necesario responder de manera irreverente, directa y confrontativa, sobre todo ante las conductas de riesgo que presentaba la paciente. Linehan hizo este ejercicio una y otra vez de ir al ritmo de la paciente, reconociendo que el cambio y la aceptación no iban a funcionar por sí solas en la terapia. Iba a ser necesaria la combinación estratégica de ambas, sobre todo porque
ella consideró el patrón borderline como un fracaso dialéctico. Es decir, existe una gran dificultad en las pacientes para notar la síntesis en sus propias conclusiones. Su perspectiva del mundo puede ir de un extremo a otro. Linehan y su equipo observaron que por un lado sí era posible aplicar terapia cognitivo-conductual en pacientes borderline y por otro era necesario añadir otro condimento en la receta, es decir, añadir técnicas de aceptación. La aceptación sería lo que le daría el equilibrio al cambio dentro de la terapia. Con esto las pacientes podrían mantenerse a flote en el mismo tratamiento. Linehan no tenía muy claro cómo etiquetar esta nueva forma de terapia. Y resulta que un día, cuando ella conversaba con su asistenta Elizabeth Trias sobre la terapia, ella le dice: «Hey, tu terapia es dialéctica». Linehan no tenía ni fucking idea de a qué se refería, pero su asistenta sí, porque su esposo era filósofo marxista, y de ahí Linehan encuentra una nueva referencia. Linehan comenzó a indagar sobre el término y le gustó de inmediato porque le parecía que describía muy bien lo que ella estaba desarrollando junto a su equipo. La idea esta sobre la síntesis que resuelve el conflicto entre dos posturas contradictorias y tensas, pues le pareció genial. Así que ella le cuenta a su equipo y les dice: «Bien muchachos, cambiemos todo lo que hemos estado haciendo y lo vamos a adaptar a una visión dialéctica». Ella cuenta en sus memorias que su equipo no la miró con buenos ojos, pero caballero, ella tenía el estilo de ir cambiando las cosas a medida que surgían nuevas ideas que prometían. Y su equipo fiel confiaba en su liderazgo. El término dialéctica se fue expandiendo mucho más allá del significado inicial que Linehan le dio, y se pueden encontrar referencias a lo largo de todo el enfoque terapéutico, como por ejemplo los mismos dilemas dialécticos en el borderline, la aceptación y el cambio, el terapeuta y la paciente, la biología y el entorno invalidante, la mente racional, la mente emocional, etc. Para Linehan, el patrón borderline sería el resultado de fracasos dialécticos. Las pacientes pueden vacilar entre puntos de vista rígidos que ellas mantienen, pero que son contradictorios, sin que exista la posibilidad de que ellas lleguen a una síntesis. Ellas pueden ver la realidad de manera polarizada, como esto, o lo uno o lo otro. Por ejemplo, una paciente puede creer que si alguien comete un agravio, ya eso hace imposible de que la persona sea buena. Este estilo cognitivo rígido hace difícil que se puedan adoptar ideas de cambio, lo cual perpetúa la sensación de las pacientes de estar en una situación permanentemente dolorosa. Es decir, si algo ya está definido, no hay lugar para el cambio. En resumen, Linehan se basó en el patrón borderline para desarrollar su enfoque terapéutico, el cual tenía la necesidad de equilibrar estilos opuestos de intervención para poder persuadir a estas pacientes. Este modelo permite al terapeuta desarrollar su lado más compasivo y empático, no culpando a la víctima por ser quien es, sino más bien entender de dónde provienen esas conductas desadaptativas y poder ayudar a estas personas. Linehan se pregunta: ¿qué hay de funcional dentro de lo disfuncional? ¿Y qué hay de disfuncional en lo funcional? DBT busca encontrar el sentido en los problemas de las pacientes, así como de sus comportamientos problemáticos, para poder llegar al fondo del asunto y así tratar de darle solución a esos problemas junto con la paciente en medio de un contexto de fe, en que la paciente tiene todo lo necesario para poder mejorar su vida. Mi nombre es Jaime Morgan, soy psicólogo de CBA Lima. Gracias por llegar hasta aquí. Comparte la información si te pareció útil y coméntame tus dudas. Adiós.